So, Yeah, we definitely need a place to escape. yeah, What do you think about this thing? oh, that's pretty crazy. What is it? A little dark in here. But not super limited this bedroom. Hola Juliana, buenos días. Yeah, yesterday, but I think that's- Buenos días, profe. ¿Cómo te va? ¿Ya Bien, tienes señora. computador? Sí, señora. Ah, bueno, excelente. ¿Y eso qué le había pasado? it feels- Es que lo había prestado. Ay. Ok. Bueno, no importa, eso está bien. Listo, esperemos que lleguen tus compañeros and this just- y empezamos, ¿ok? Everything feels a little bit updated in here. The AC, I can check through the works, and it's pretty dark.
Muy buenos días, Jessica y Ana María, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo se Buenos días, encuentran? profe. Estaba esperando un tiempito para ver si entraba Brian, pero bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Falta Juliana y Ana María para la exposición. Estaba viendo el parcial, el primer parcial. Entonces, ¿saben qué? Yo lo dividí, pues para que no les quedara tan pesado. Entonces, lo dividí, déjenme ver las preguntas que revisé ayer. Y ya les digo que va a entrar. ¿Listo? Para que hoy terminemos las exposiciones. Parte de las exposiciones, recuerden que yo les dije que anotaran puntualmente cada uno de los noveles y cada uno de los pensadores económicos que estamos estudiando. Y ya les digo para mañana que deben estudiar. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces. Los economistas, ya les dije, lo que vimos ayer, los tipos de bienes, los hechos económicos, los problemas económicos, la economía positiva y normativa, un ejercicio de frontera de posibilidades de producción. ¿Listo? Entonces, ese va a ser, pues, algunas preguntas para el parcial. Y ya el segundo parcial lo dividí en dos. Ya el segundo parcial, ya vamos a cuadrar la fecha. Entraría todo lo que tiene que ver con demanda, oferta y equilibrio del mercado, que lo vamos a terminar hoy. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Y ya dentro de poco, después de estos parciales, vamos a entrar a... Bueno, luego vemos un poquitico de otro tema y vamos a entrar a ver el tema macroeconómico. Digamos, el tema macroeconómico es un poco más de la realidad constante que uno escucha en los noticieros o en los artículos o que escucha hablar a la gente en las calles. ¿Listo? Entonces, ahí yo les voy a asignar un tema a cada uno de ustedes para que lo exponga. Es como si ustedes hicieran la clase en un día. Yo obviamente les voy a reforzar y les voy a ayudar. Entonces yo expongo unos, como ustedes solamente son 4, yo expongo unos y ustedes exponen otros. ¿Listo? Esa va a ser la dinámica para macroeconomía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver quién continuaba. A ver, David Ricardo, Nobel del 2018 y Nobel del 2017 que le corresponde a Juliana. ¿Listo? Entonces vamos, Juli, con la exposición. Espérate, te doy... Ya puedes compartir pantalla. Listo, vamos, Juliana. When I said I wanted to know this is exactly what I meant. This feels comfortable to me. Yeah, I love it. I love the bed, the echo is amazing. You have these expansive views of the mountains. It doesn't matter. What do you think about listening to kids? It feels kind of weird to have the bunk beds in here. It's the office. Yeah, it's true. In that case, look at you. Ya estamos viendo la pantalla, pero no te estamos escuchando. Yes, you know, we're really great about this being out of the kids' bathroom or the guest bathroom. Yeah, I think it would work really well. Oh, wow. I love how modern everything looks and feels. The really simple lines, but then this really adds something special to it. Buenos días. Entonces yo les voy a hablar sobre David Ricardo. Él nació en 1772 y murió en 1873 en Londres. Entonces, él fue un economista de origen inglés. Fue un economista inglés de origen judío sefardí
portugués. Él es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre los beneficios de salario. También otro es que él fue uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Él basó su investigación en comprender el crecimiento relativo de la industria y el decaimiento relativo de la agricultura. Él también afirmaba que el principal propósito de la economía era determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso entre los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores. La obra más importante de él era Los principios de economía política y tributación, que se publicó en 1817 y constituye el principal reflejo de la economía pues, de aquella época. Según David Ricardo, el objetivo más difícil de la economía consistía en pues, determinar las leyes y también, pues además de destacar esta obra, también pues tenía ensayos, cartas, entre otros. Las teorías más importantes de David Ricardo era la teoría de la ventaja comparativa, la ley del hierro de los sueldos, la teoría de la equivalencia ricardina y la teoría de la distribución. La teoría de la distribución consiste en que David Ricardo afirmaba que era para determinar las leyes que regulaban la distribución del ingreso entre los actores de la economía, que ya eran los trabajadores, los capitalistas, los terrenistas, que esto tenía como propósito que de la economía era señalar qué participación tenía el trabajo, el capital y pues la tierra en el producto nacional. La teoría de la ventaja comparativa es que consistía en la comparación entre los productores de un bien o sea, de acuerdo a su coste de oportunidad. Y Ricardo también decía que aun cuando un país tuviera menos costos en todos sus productos, bajo ciertas condiciones, podría pues beneficiarse del comercio internacional y pues ya si se especializaba pues en la producción de aquellos productos, tenía, o sea, podía exportar parte de ellos e importar los productos en los que tenía los mayores costos relativos. También David Ricardo decía que para él existían dos clases de salario, que era el salario nominal y el salario real. El salario nominal consiste en que este salario podía subir ligeramente debido al mínimo necesario para subsistir y que también podían elevarse de vez en cuando, aunque pues el método de ninguna manera pues mejorara la condición económica de los trabajadores y que el salario real, ese sí no subía. También él decía que la tasa de beneficios era la renta del capital que tiende a disminuir. Y es decir que él decía que él estaba seguro de la existencia de un antagonismo sin remedio entre los salarios y el beneficio. Es decir, que esto no podía aumentar ni viceversa. Y la otra es la renta, él decía que tiende a subir
ya que pues está ligada a los productos agropecuarios y también resulta que a medida que aumenta la demanda de sus productos, debido a un aumento de la población o un aumento de sus necesidades, la producción de los mismos no puede crecer en la misma proporción. Es decir, que él pensaba que la mayor dificultad radicaba en precisar cómo se repartía el ingreso nacional entre los trabajadores, los capitalistas y los terrenistas. Y es por eso que él organizó pues esas teorías sobre la renta, los salarios, las, las ganancias y los premios Nobel. Entonces, el premio Nobel del 2017 por Richard Thaler, entonces dice que ese premio Nobel se le dio porque él puso la economía conductual en el mapa, es decir, que él lo que hacía era estudiar lo que ocurre en los mercados y analizar el comportamiento de las personas. Richard actualmente trabaja como profesor de ciencias conductuales y economía de la Universidad de Chicago y ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la economía del comportamiento durante las últimas 4 décadas. La economía conductual es en la combinación con la psicología, pues para estudiar lo que ocurre en los mercados y analizar el comportamiento de las personas. Y también dice, también dice sobre, o sea, sobre el premio que que, que él también recibió el premio Nobel por integrar aspectos de la investigación psicológica pues en la ciencia económica. Y ya que pues él siempre se ha como preocupado por acercar sus teorías al gran público y él es autor de varios títulos como lo son bestseller, eh, que ese es uno como de los más destacados, e incluso hizo como una breve aparición en la película The Big Short, y también porque él tenía la teoría de la contabilidad mental. Esta teoría de la contabilidad mental era por decir que las personas tienen tendencia a crear cuentas separadas en sus mentes, él decía así, centrándose en qué impacto tendrá cada una de sus decisiones en la partida correspondiente en vez de su efecto en la totalidad de sus finanzas. Y pues esa sería la explicación de los comportamientos impulsivos, como fijarse antes en la rebaja de un producto y no en su precio original, o pedir un crédito al consumo para no sacar dinero de otra cuenta. El premio Nobel 2018, que fue para William Nordis y Paul Romer, ese premio fue por integrar los estudios sobre el cambio climático y las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico. Para William, su principal contribución fue que consiste en crear modelos económicos que integran también el cambio climático y corregir esas llamadas externalidades negativas aplicándole impuestos al CO2. Y para Paul, él fue demostrando que la forma del conocimiento puede funcionar como motor del crecimiento económico a largo plazo.
y que el progreso tecnológico es algo que se produce en una economía de mercado y que hay un contexto en el que se puede fomentar. Y ya, profe. Listo. Entonces, vamos a resumir lo que nos dijo Julián. Primero, David Ricardo es considerado el impulsor de la macroeconomía, ¿sí? Estamos hablando del primer personaje que habló Julián. Él empezó a hablar acerca de las políticas económicas y además de los tributos. Tributos, sí. O sea, de los impuestos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las cargas tributarias que uno como individuo y como empresa debe pagar. ¿Listo? Entonces eso fue alrededor de los años 1817, ¿cierto? Algo así, Juliana, es que no estoy muy segura del año. Listo, ahí David Ricardo. David Ricardo también empezó a hablar en esos años acerca del salario nominal y el salario real. El salario nominal viene de la palabra nómina, que hace referencia a eso que nosotros, los trabajadores, recibimos a cambio de prestar los servicios a una empresa, de nómina, ¿sí? Nominal. Durante pues las tareas que nosotros hacemos en nuestra jornada de trabajo, ¿listo? Entonces a eso se le denomina salario nominal. ¿Y qué es el salario real? Entonces, el salario real hace referencia a aquellas necesidades y servicios que los trabajos deben acceder por su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos año a año que aumenta el salario mínimo, ¿sí? Entonces, el trabajador con el salario mínimo recibe, digamos, 950,000 pesos sin subsidio de transporte sin subsidio de transporte. Pero entonces el salario real debe ser aquello que supla o ¿cómo se dice? Que supla y que realmente exista en el mercado del individuo. Otra vez, nosotros recibimos un salario nominal por nuestra nómina, pero si realmente suben los precios de un año a año, nuestro salario real sería otro. Porque, ¿qué tal que suba el precio del transporte, de los alimentos, etcétera? Y no es en porcentaje compensado lo que nos subieron de año a año con el salario real. No sé si me hago entender. ¿Sí? Uno es el nominal y otro es el que realmente los empleados reciben. Eso lo habló en esos años, hace más de un siglo, David Ricardo. Y recuerden, considerado el padre de, bueno, el impulsor de la macroeconomía. Macroeconomía es que nos abrimos al mercado. Y también Juliana lo expresaba en su exposición, ¿sí? Así, los costos de un país sean bajos, los costos de producir productos y servicios sean bajos, es muy conveniente para un país abrirse al mundo y vender y comprar productos de otros países. Y esto es el tema de David Ricardo. Ahora el Premio Nobel de Economía del 2017, ¿sí? Del 2017, este señor, Richard Thaler, se ganó el Premio Nobel por contribuir a la economía conductual. ¿Conductual qué es? De conducta, analizar la conducta de la economía y de los consumidores. Y nosotros lo vimos como en la tercera clase, ¿sí? Como el comportamiento del consumidor, nosotros en economía debemos analizarlo para poder ver o tomar decisiones adecuadas en la microeconomía o en la macroeconomía. ¿Listo? Ahora, los premios de Nobel de Economía del 2018. Entonces, estos dos personajes se ganaron este premio por algo que en este momento está surgiendo y está afectando mucho a la economía, y es el cambio climático. ¿Ven? O sea, es que es supremamente interesante.
cómo integrar el cambio climático que está sucediendo en el mundo para el análisis en la macroeconomía y cómo integrar las innovaciones tecnológicas, cambio climático, innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico. ¿Ven? Entonces, la macroeconomía, la economía abarca unos temas tan puntuales y tan amplios como es el cambio climático, ¿sí? Cómo nos puede afectar a nosotros, y creo que Julián hablaba acerca del CO2, ¿verdad? Todos esos impuestos, hay países que les ponen impuestos por emitir muchas emisiones de CO2. ¿Listo? Entonces ahí resumiendo para que nos quede un poco más claro lo que nos dijo Juliana. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta puntual para hacerle a ella? Profe, Señora, ¿no? no, profe, ninguna. Listo. En el parcial, cuando yo les vaya a preguntar acerca de puntualmente a estas personas, no me pueden escribir literal, como aparece en internet, porque lo más seguro es que ustedes refuercen su respuesta buscando en internet. ¿Listo? Porque pues obviamente me voy a dar cuenta y eso sería plagio. Entonces, traten de entenderlo con los resúmenes con la explicación de sus compañeros y con el resumen que yo les hago para que ustedes lo plasmen igualmente de esta forma. ¿Listo? Gracias, Juliana. Listo. Entonces, ayer vimos a Anne Smith y 2 premios de economía. Vimos Keynes. ¿Creo que fue Keynes? Sí, John Keynes, que Jessica lo expuso, y otros 2 nobles de economía. Y hoy vimos David Ricardo y otros 2 nobles de economía, para que ustedes lo tengan claro. Listo. Ahora vamos con Ana María. Milton Friedman y los Nobel de Economía del 2014 y del 2013. ¿Listo? Vamos, Sí, Ana profe. María. Listo, ya puedes compartir pantalla. Ahí ven la pantalla. Está cargando. Se ve que está cargando. Me Listo, avisas, ya profe. vemos la presentación. Sí, listo, ya vemos la presentación. Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre Milton Friedman. Milton Friedman nació en Nueva York el 31 de julio de 1912 y murió el 16 de noviembre de 2006. Él fue un economista, también fue estadístico e intelectual estadounidense y él era de origen judío. Él también ganó un premio Nobel de Economía en el 1976 y él más que todo es como una de las principales figuras de referencia del liberalismo. Él también fue profesor de la Universidad de Chicago. Fue uno de los fundadores pues, de una escuela de economía allá en Chicago también. También en una escuela de economía. Esta también defendía más que todo como el mercado libre y fue junto a otras 2 personas. No recuerdo el nombre. Friedman es considerado uno de los economistas pues, más influenciadores del siglo XX, si no estoy mal, sí, el siglo XX. Y él más que todo, al recibir el premio Nobel de Economía, fue por los logros que tuvo en el campo de análisis del consumo de la historia y teoría monetaria y por su demostración en la complejidad de la estabilización de la política. En el New York Times se publicó una carta de 2 premios Nobel en el que también se hablaba sobre todo como el comité de premiación por una deplorable exhibición que se le otorgó a Friedman. Esto se hace más que todo como una calificación y decisión que se tuvo frente a esto, que reaccionaba a varias medidas económicas avaladas por Friedman. En diciembre de 1998, cuando Friedman recibió su premio, se manifestaron
o más que todo también como que se produjeron múltiples como acontecimientos y esto fue que después de como 4 días del premio Nobel, se publicó una columna en las que aparecían como una popular lista de las críticas que se le hacían a este personaje. Bueno, el siguiente es Lars. No, un momento. El siguiente es Eugene Fama. Bueno, estos son los del Premio Nobel del 2013. Eugene Fama nació en febrero 14 de 1939. Él es un economista estadounidense y es mejor conocido como por el trabajo que realizó sobre la teoría de la cartera, que esta se basa más que todo como en un marco matemático para ensamblar los activos de la cartera de manera en que el rendimiento se maximice para un nivel de riesgo dado. O sea, en este caso es como una formalización y extensión de la inversión. O sea, la idea es de que poseer diferentes tipos de activos financieros en menos riesgos que poseer solo uno. La idea de él era que el riesgo y el rendimiento de un activo no debe evaluarse por sí mismo, sino por la forma en que contribuye al riesgo y el rendimiento generales de una cartera. Lo que utilizaba era como la variancia de los precios, los activos como un sustituto del riesgo. También era muy conocido por el trabajo que tenía con la valoración de los activos. Y esto es más que todo como la fijación de precios de activos que se refiere a un tratamiento formal o desarrollo de dos principios de fijación de precios principales. Esto era más que todo junto con los modelos resultantes que se han desarrollado en los modelos para diferentes situaciones. Esto se deriva de la fijación de precios de activos en equilibrio general o también de la fijación de precios racionales de los activos. También era muy reconocido por la hipótesis del mercado eficiente. Esto lo que significa es más que todo como lo que establece los precios de los activos que reflejan toda la información disponible. Una implicación directa es como que es posible ganar al mercado, por decirlo así, de manera consistente sobre una base adjunta de riesgos, más que todo como lo que debería reaccionar ante una nueva información del mercado. Bueno, actualmente él es profesor de finanzas de servicios en una escuela que está ubicada en Chicago. Y pues como hablábamos, el premio Nobel fue de 2013 y también compartió uno de ciencias económicas. El proyecto se basó, bueno, les voy a hablar por último del proyecto, primero voy a hablar de cada participante. El siguiente es Robert Schiller. Él nació en 29 de marzo de 1946. Él también era estadounidense y autor de Seller, que esto fue a partir del 2019. Él es profesor de una universidad que se llama Universidad de Yale y también es miembro del Centro Internacional de Finanzas, Escuela de Administración de Yale. Él ha sido investigador asociado con las Oficinas Nacionales de Investigación de Economía desde el 1980 y también fue presidente elector de 2016. El siguiente es Lars Peter Hansen. Él nació el 26 de octubre de 1959 y es un economista también, ¿no?, estadounidense. Él es profesor de economía en la Universidad de Chicago, que se llama
bueno, que está distinguido más que todo como David Rockefeller y también es más conocido por su método generalizado de momentos. Esto más que todo se enfoca como en vínculos entre el sector financiero y la macroeconomía. Su investigación colaborativa, que fue la que desarrolló en ese momento, implica métodos para fijar el precio de expresiones de los shocks. Las macroeconómicos sobre horizontes de investigación alternativos que se tienen como aplicaciones de fijación de precios a largo plazo, más que todo. Bueno, el premio Nobel de 2013 se basó en lo que dicen como las razones y las investigaciones. Dice que se basó más que todo como en su análisis empírico sobre los precios de los productos financieros. Esto está constituido en varios elementos. También fueron por crear mayor comprensión de cómo funcionan los mercados financieros. Eso también permitió que fueran como avanzando en la analización de las respuestas de los inversores racionales de las incertidumbre que hay de los precios en los productos financieros. También introdujeron a su investigación y su análisis la psicología y su impacto, o bueno, el impacto que hay sobre los precios de los activos financieros, sobre también lo que impactó de forma importante en la investigación sobre los mercados financieros y las finanzas. Estos tres economistas impactaron en distintos aspectos, que fue lo que hizo que pues tuvieran la premiación de este Nobel. Y ya, profesor, sería todo. Gracias por escuchar. Listo, gracias. Pero, ¿y el del 2014? No, profe, tú solo me dijiste porque dijiste que como el 2013 tenía 3, Ah, pues que era sí. bastante y que quedaba apenas. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, aquí tenía 2014, pero bueno. Listo. Entonces ahora resumamos el de Ana María. Milton Friedman. Milton Friedman es ya un personaje económico de este siglo, muchísimo más reciente que pues los otros que ustedes expusieron. Milton Friedman, como Ana María lo decía, liberal, ¿sí? Neoliberal. Cuando empezó a establecerse a nivel mundial el liberalismo era, ¿cómo se dice? Era pro de abrir los mercados, ¿sí? Entonces le gustaban mucho la política monetaria y abrir los mercados. Friedman, sí, fue un gran asesor o jugó un papel muy importante en muchos gobiernos. No sé si de pronto alguno de ustedes se ha visto en Netflix La Corona o The Crown, todo lo que tiene que No, ver con profe. Inglaterra. ¿No se la han visto? Bueno, se No. las recomiendo, que también es buena. La Corona, o en inglés se llama The Crown. Toda la historia de el reinado de la reina Isabel, cómo ella surgió desde que era prácticamente muy joven al ser una reina, sus hijos, el papel, han escuchado de Lady Di, entonces ahí aparece. Pero entonces puntualmente, la reina de Inglaterra es la figura de la monarquía de Inglaterra, pero Inglaterra tiene presidentes, ¿cierto? Entonces, Milton Friedman jugó un papel muy importante en el momento del mandato de una presidente que se llamaba Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primera ministra, la primera ministra mujer en Inglaterra. Y pasó por varios conflictos bélicos en donde ella tuvo que tomar muchas decisiones y como era un mundo rodeado de hombres,
para ella fue muy duro, pero uno de los asesores fue Milton Friedman. Y otro reconocido presidente que él también estuvo rodeado fue Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Ven? Entonces es una figura muy importante en economía y que ha aportado cosas importantes a la política monetaria y al mercado. ¿Listo? Milton Friedman. Y con respecto a los Nobeles del 2013, de pronto podríamos como estarnos confundido mucho con algunas palabras que Ana María decía. Todo lo que tiene que ver con capitales, con mercados financieros, ¿sí? Entonces, estos tres economistas, más que todo como de la línea de Chicago, pues son las universidades, la de Oxford, la de Cambridge, la de Chicago, el MIT, que otra hemos mencionado, escuchado mencionar la de Massachusetts, ¿sí? Son universidades que son muy fuertes con respecto al tema económico. Y ellos aportaron el tema de capitales, o sea, de mercado, de financiero, y pues todo lo que comentó Ana María. ¿Listo? El Nobel del 2014 se lo ganó un francés y se lo ganó por el análisis que tuvo sobre el poder y las regulaciones del mercado. O sea, estos 2 años estuvieron muy pegaditos con respecto al mercado financiero y el mercado de capitales. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por la exposición. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Sé que hay algunas terminologías que son difíciles porque pues no están familiarizadas con estas terminologías, pero pues cuando uno lo lee, lo trata de entender, es más fácil analizarlo y llegar a la conclusión de qué es lo que hicieron todos estos personajes. ¿Listo? Y es que es muy importante para el mundo saber de economía. O sea, nosotros en el colegio una de las clases debería ser economía. No tanto, no solamente economía personal, sino economía de nuestro entorno. Porque a veces no sabemos de economía, abrimos una empresa y se nos va, o sea, se nos obviamos como muchas cosas, o para poder analizar el contexto de lo que está sucediendo en un país, debemos de conocer de economía. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema que estábamos hablando ayer, que era el tema de equilibrio de mercado. Y mañana vamos a hacer el parcial hasta frontera de posibilidades de producción. ¿Listo? De ahí para arriba ustedes tienen las presentaciones y ya miraremos, yo creería que por ahí el viernes haríamos el otro parcial porque lo dividí en 2 para que no les quedara tan pesado. ¿Listo? Hoy estamos a martes, ¿cierto? Martes. Tendríamos jueves para terminar nuestro tema y ensayar y hacerlo el viernes, el otro parcial. ¿Listo? Porque es que yo sé que son a veces temas como difíciles, pero pues lo podemos lograr y a mí lo que me interesa es que ustedes analicen, ay, qué pereza estar viendo estos personajes, o sea que no, es que hay que estudiarlos porque ellos han aportado mucho a lo que es en este momento y ustedes hacen parte de los agentes económicos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a retomar lo que estábamos estudiando ayer. Equilibrio del mercado, ¿listo? Entonces, resumamos para quienes no estuvieron al final de la clase, Ana María y Brian. Al final de la clase creo que no. Ah, no, Juliana. Bueno, no me acuerdo quiénes estaban y quiénes no. Listo. Entonces, equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado es cuando las dos fuerzas que hemos estudiado, la demanda, que define el comportamiento del consumidor, y la oferta, que define el comportamiento del productor. ¿Listo? Entonces, cuando estas dos interactúan, forman un equilibrio. Y el equilibrio se va a dar por el precio y por la cantidad. ¿Listo? Y estábamos viendo así la curva de equilibrio, en donde se cruza la demanda y la oferta. Entonces, esta sería una economía ideal.
en donde los precios de equilibrio y la cantidad de equilibrio son las óptimas en el mercado. ¿Listo? Entonces sería este puntico número E de equilibrio. ¿Listo? Y estábamos analizando dos posibles comportamientos con respecto a qué pasaría si yo estoy por encima del precio de equilibrio y qué pasaría si yo estoy por debajo del precio de equilibrio. Entonces, analizando este punto de estar por encima de el precio de equilibrio, este sería el precio ideal, el de equilibrio. ¿Qué pasaría si yo estoy por encima? Entonces, lo que sucede es que con respecto a la demanda, me voy a parar aquí donde se intersecta el precio con la curva de demanda, lo que pasaría es que yo voy a demandar como consumidor esta cantidad a estos precios mayores. ¿Qué pasa? Pongámoslo como un ejemplo de la vida real. Si yo necesito el producto pero le suben mucho el precio, ¿qué hago? ¿Qué hago yo como consumidor? Demando menos de ese producto porque no me va a alcanzar, ¿sí? Si nos ubicamos en la curva de oferta con ese precio, o sea, en este punto, el punto verdecito, yo como productor estaría ofreciendo esta cantidad. O sea, estoy ofreciendo mucho más de lo que los consumidores van a demandar. ¿Se acuerdan de este cosito? El de mayor o menor que. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que en esta economía, si el precio está por encima del precio de equilibrio, hay un exceso de oferta, ¿sí? Por lo tanto, yo como productor debo bajar los precios para que mis consumidores me compren a esta cantidad y no ser la cantidad demandada menor que la ofrecida. ¿Listo? Entonces aquí habría un exceso de oferta. ¿Listo? Entonces, aquí todos los productores de este servicio, de este producto, tienen mucho producto en las bodegas. Lo que tienen que hacer es bajarle el precio para poder que los consumidores compren más su producto. ¿Listo? Por eso se llama exceso de oferta. Y para el caso de si yo estoy por debajo del precio, si yo estoy por debajo del precio de equilibrio, ¿qué pasaría? Entonces, vamos a hacer una prueba. Tengo una gripa, o sea, desde ayer estoy horrible. Listo, este sería el precio por debajo del precio de equilibrio. Este sería el precio de equilibrio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la demanda. Aquí. En la curva de demanda, ¿qué pasaría si yo estoy ofreciendo el producto a este precio? Yo como demandante del producto, estoy demandando mucho este producto. ¿Por qué? Porque el precio está bajo. Pero en el caso de los productores, o sea, de la oferta, esta sería la cantidad ofrecida. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy por debajo de del precio de equilibrio, va a haber escasez de mercado, en donde la cantidad ofrecida va a ser menor que la cantidad demandada. Por lo tanto, si yo estoy por debajo del precio de equilibrio, va a haber escasez de mercado. ¿Sí? Porque mis consumidores quieren comprar, pero si no hay producto, entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para este caso de escasez, subir, escasez en la cantidad, ¿no? Subir el precio para que se regule la cantidad y lleguemos a este punto. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. Listo, chicas. Entonces, vamos, esperen, borro esto. Borrar. Entonces, ahora vamos a hablar, continuamos hablando de equilibrio.
Entonces, resumamos. ¿Cuáles son las variables que hacen que la curva de demanda y la curva de oferta se muevan? ¿Listo? ¿Cuáles son esas variables? Las hemos repetido un montón desde que iniciamos hablando de demanda y de oferta. Listo. Entonces vamos a hablar de la demanda, ¿sí? El mercado se divide en dos, en demanda y en oferta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que la curva de demanda se mueva para un lado o para el otro? Cambio en los ingresos de los consumidores, en las preferencias. Yo prefiero ahora comprar, ¿qué les digo? Yo prefiero ahora comprar solo granos y no carne. Entonces cambian mis preferencias y mis gustos y yo ya no voy a demandar carne, sino granos. Entonces, ¿qué pasa? Cambio las preferencias, me aumenta a mí la cantidad demandada de granos y disminuye la cantidad de carne o pollo, etcétera. ¿Listo? Las expectativas económicas. Las expectativas es otro punto que nos hace desplazar nuestra curva de demanda. Los consumidores, el número de consumidores y no se les olvide los productos sustitutos y los complementarios. Para el caso de la oferta, o sea, de los que hacen los productos. Cambio tecnológico. La misma competencia. Si yo tengo mucha competencia en el mercado, mi curva de oferta puede empezar a variar. ¿Sí? El costo de las materias primas. Si yo produzco, no sé, si yo produzco, dígame en un producto o un servicio, si yo produzco muebles y el costo de las telas que vienen de otro país me aumentan un montón, ¿qué pasaría? Que yo tengo que cargar ese aumento de las telas en el producto. Por lo tanto, yo ofrezco mi producto de muebles a un precio mayor. Por eso es importante ver el costo de los insumos o de las materias primas. El medio ambiente también influye mucho. Entonces, ahorita en noviembre, diciembre empiezan las heladas. Entonces, muchos cultivos de papa, muchos cultivos de fresa, muchos cultivos de todos estos productos agrícolas que hay en la sabana de Bogotá o a su alrededor, tendrían a perderse. ¿Por qué? Por cambios en el medio ambiente. ¿Sí? Eso es de la oferta. Aquí comparten la demanda y la oferta, esta variable que hace que se desplace en la curva, que son los bienes sustitutos o los complementarios, y las expectativas de los productores. ¿Listo? Cuando vemos el desplazamiento o el movimiento de cada uno de estos componentes de la oferta y demanda, tenemos equilibrio del mercado. ¿Listo? Vamos a ver un ejercicio matemático. ¿Listo? Recuerden arriba que habíamos visto cómo sacar de la ecuación de demanda los precios y cómo construir una curva. Vimos de la ecuación de la oferta, cómo a través, sustituyendo los precios, sacábamos las cantidades y la curva de oferta. ¿Listo? Ahora, yo les recomiendo que anoten. Vamos a ver dos ecuaciones. La ecuación de oferta y la ecuación de demanda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación de demanda. Recuerden que QD es cantidad demandada. La cantidad demandada de la ecuación de demanda va a ser 600 menos, recuerden menos, porque la curva de demanda es negativa, menos 25P. ¿Sí? Y la curva de oferta, la cantidad de ofertada, perdón, va a ser igual a 5P. ¿Listo? Entonces ya hemos venido estudiando estas dos ecuaciones por aparte. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Para hallar la cantidad y el precio de equilibrio de mercado de estas dos ecuaciones, yo voy a igualarlas, ¿sí? ¿Cómo las voy a igualar? Ya les muestro. Listo. Entonces, vamos a igualar la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. ¿Listo? Entonces lo ponemos aparte. La ecuación de la curva de demanda, que es igual, 600 menos 25P. Igual a 5P. Entonces tenemos aquí 5P. Listo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pasar a un lado a sumar y otro lado a dividir. Entonces, si aquí tenemos 25P y 5P, lo que hacemos es pasar al otro lado el 25, que se pasa de forma positiva. Un segundo, escribo mejor. Entonces sería 5P más 25P. ¿Y cuánto nos da? 30P. ¿Sí? 5 más 25 nos da 30P. Y dejamos el 600 aquí al ladito. Como aquí está multiplicando, ya este ejercicio le hemos hecho como estamos multiplicando, pasa el 30 a dividir, lo que quiere decir que 600 dividido 30, ¿cuánto es 600 dividido 30? 20, profe. Listo, 20. Lo que quiere decir que nuestro precio de equilibrio de estas dos ecuaciones va a ser igual a 20. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos el precio de equilibrio, lo vamos a reemplazar en cada una de las ecuaciones. Entonces, la cantidad de demanda era igual a 600 menos 25P. ¿Sí? Como ya tenemos P, reemplazamos aquí P. 25 por 20. ¿Quién me ayuda ahí con esta operación? 25 menos P. 25 por 20. $500, profe. 500, Listo. 500. Entonces, aquí al ladito voy a poner 500. 600 menos 500. 100. La cantidad demandada, reemplazando P, que ya lo sacamos, es 100. Ahora vámonos para el otro lado. 5 por 20, 100. Y como es una ecuación ahí facilita, la cantidad ofrecida es 100. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio, estas dos siempre me deben dar igual. La cantidad demandada de equilibrio va a ser 100. Precio 20, cantidad 100. ¿Qué dice aquí? Este es el precio y esta es la cantidad de equilibrio. Lo vamos a representar con P asterisco y con Q asterisco. ¿Listo? ¿Preguntas? Que ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto. Anoten y si tienen preguntas me la dicen. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien. Espera, profe. Ok. Listo. Anoten ahí. This is your master suite, but you don't want to walk into a wall. Really small wall, push it back, you gain another 4 feet. This gets walled up, this door gets walled up, and this door gets walled up. Because they're both- ¿Listo? ¿Me avisas, Ana María? Currently, there is a door to the bedroom. Move it to leave. ¿Pero me vuelves a repetir la cantidad del equilibrio? ¿La parte de qué, perdón? La última partecita. Ok, listo. Entonces, como tenemos aquí, como aquí igualamos las dos ecuaciones. Aquí igualamos las dos ecuaciones, ¿cierto? Y despejamos P.
¿Por qué despejamos P? Porque necesitamos hallar el precio de equilibrio. El precio de equilibrio en estas dos ecuaciones igualadas va a ser 20. ¿Por qué? Porque entonces pasamos a un lado, aquí tenemos la ecuación que era 600 menos 25P igual a 5P, que es la curva de demanda, la ecuación de oferta. Entonces pasamos al otro lado, el 25. Como este tiene signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Míralo aquí. Entonces sería 5P más 25P. 5 más 25, 30. Entonces sería 30P. Como 30 está multiplicando a P, pasa al otro lado, dividiendo. 600 dividido 30, 20. Por lo tanto, el precio de equilibrio es 20. Ahora, para poder hallar la cantidad de equilibrio, yo lo que hago es, este 20 lo reemplazo en cada una de las ecuaciones. Entonces, este 20 yo lo pasé acá. Aquí y acá. Entonces, en la primera ecuación tengo 600 menos 25P, que P ¿cuánto es? 20. Entonces, aquí está multiplicando. 25 y 20 están multiplicando. 25 y 20 son igual a 500. Como tenemos aquí un 600, 600 menos 500, 100. Entonces, esta sería la cantidad demandada. Ahora nos vamos a la otra ecuación, a reemplazar P. Tenemos que la ecuación era 5P. 5 por 20, 100. Estas dos, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, tienen que ser iguales. Por lo tanto, cantidad demandada 100, cantidad ofrecida 100. Lo que quiere decir que la cantidad de equilibrio va a ser igual a 100. Precio de equilibrio, ¿cuánto es? 20. Profe, si no da igual. No, siempre tiene que dar igual. Puede que de pronto algunas decimales, digamos que nos da 16.4, una, y la otra nos da 16.7, pero siempre nos tiene que dar igual. Siempre nos tiene que dar igual para poder hallar la cantidad de equilibrio. Por eso se llama equilibrio. Siempre nos tiene que dar igual. ¿Listo? Listo. ¿Sí te quedó más claro? Listo. Muy bien. Entonces tengan presente este ejercicio. ¿Listo? De cómo igualar y sacar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. No se les olvide lo que hemos estado viendo arriba, que era cómo construir la ecuación de la curva de demanda y cómo construir la curva de oferta con diferentes precios. ¿Listo? Les voy a dar 3 ejemplos de situaciones de posible movimiento de las curvas, como lo vimos aquí, en el momento de equilibrio de mercado. ¿Listo? Entonces, estoy súper tapada. Listo. Vamos a hablar acerca de incremento en el ingreso. Si yo les digo que hay un incremento en el ingreso, ¿a quién afectaría? ¿A la demanda o a la oferta? Respondan así sin pensar. Si a ustedes les suben el sueldo, ¿quién afecta? ¿La demanda o la oferta? ¿Ustedes demandarían más productos, menos productos? ¿Qué harían si se les sube a ustedes el sueldo? La demanda, profe. La demanda, efectivamente. Si ustedes ganaban 500,000 pesos y ahora les suben el sueldo a 1,000,000, yo demando Aumenta la demanda. más productos. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en nuestras curvas. Aquí tenemos nuestra línea, nuestro plano cartesiano. Que me salga bien.
Listo. Donde aquí tenemos a Q, siempre va a ser Q acá y aquí siempre va a ser P. ¿Listo? Entonces, nuestra curva de demanda la vamos a pintar, nuestra curva original, la vamos a pintar de azulito. ¿Sí? La demanda 0, la original. Y esta sería nuestra curva de oferta. Listo. Bueno, ustedes entienden ahí que esa es la curva de oferta. Sí, oferta S, porque es en inglés, o pueden poner la O. ¿Listo? Entonces, este puntico, aquí lo voy a poner en rosadito, sería el punto de equilibrio original, en donde a esta cantidad y a estos precios demandarían mi producto, producto X. Cantidad ofrecida, cantidad original, 0. A mí me aumentan mis ingresos. La curva de demanda tendría un movimiento hacia la derecha. Entonces, recuerden los movimientos de las variables. Me aumenta mi salario, la curva de demanda se desplaza paralelamente hacia la derecha. Se fue hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con el nuevo punto de equilibrio? El nuevo punto de equilibrio lo va a poner en rojito, que es donde se cruza la curva de demanda y la curva de oferta. Entonces aquí voy a demandar a estos precios y esta cantidad. Entonces, ¿qué significa? Un aumento en el ingreso, que a unos precios mayores yo voy a demandar más cantidad del producto. ¿Ven? Aquí solamente estamos hablando de ingresos. Aquí solamente estamos hablando de la demanda. ¿Listo? ¿Les quedó claro este ejercicio? Un incremento en el ingreso provoca que los precios aumenten y las cantidades ofrecidas, aumenten las cantidades ofrecidas, y también la demanda va a ser mayor, porque yo voy a tener más dinero para poder comprar más bienes y servicios. ¿Sí? ¿Les quedó claro el movimiento de estas curvas? Sí, profe. Listo. Ese es el primer ejercicio que les muestro de movimiento de curvas. Vamos al segundo. Hay un cambio tecnológico y se van a comprar maquinaria y equipo con tecnología de punta, y adicionalmente se va a capacitar los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de cambios tecnológicos, mírenlo aquí, cambios tecnológicos, me va a afectar es la curva de oferta. ¿Listo? Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a dibujar. Tenemos nuestro plano. Aquí en donde está el precio. Y aquí están las cantidades. ¿Listo? Siempre las mencionamos, no se les olvide. Precio y cantidad. Ahora, pintamos nuestra curva original, que esta es la de demanda. Y la verdecita que vamos a pintar es la de oferta. Listo. Ahí. Un pedazo. Listo, miramos la de oferta. ¿Listo? S0.
That's all gonna make Listo. it feel big, and also make it like- Este puntico rojito es el punto de equilibrio. En donde aquí estamos, precios 0 y las cantidades 0. Yo como empresa compré nuevas máquinas, voy a tener la tecnología de punta, voy a hacer muchísimas cosas con mi producto, lo que hace que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, cambiándome mi punto de equilibrio. Se movió por el cambio tecnológico, se movió mi curva a la derecha. Voy a tener un nuevo punto de equilibrio, que es este, en donde se cruza mi nueva curva de oferta, aquí, S1, y ¿qué significa? Me van a demandar más de este producto porque yo voy a hacer más del producto y yo puedo ofrecerlo a un precio menor. Entonces, para este caso, con este cambio tecnológico, bajan los precios porque es más productivo y aumentan las cantidades. Entonces, en consecuencia, se da un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. ¿Por qué? Por el cambio tecnológico que hubo en la curva de oferta. Y adicionalmente, la demanda va a cambiar. Entonces, el cambio tecnológico incentiva la producción, disminuye los costos, aumenta la cantidad de ese producto y yo puedo bajar los precios porque aquí disminuyeron los costos de hacer mi producto, disminuyeron con esta nueva tecnología, lo que hace que mi curva gire a la derecha, mi curva de oferta gire a la derecha y cambie de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Necesito que les quede claro porque pues van a haber puntos así en el parcial. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Vamos a ver el tercer cambio. En el tercer cambio se van a mover las dos curvas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un cambio en las expectativas económicas en donde van a aumentar, o sea, hay mejor ambiente económico y las expectativas son positivas. Y además va a haber un aumento en los ingresos de los consumidores, otro aumento, ¿sí? En los ingresos de los consumidores y todo esto se va a dar en la misma magnitud. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestro cuadrito. Este es nuestro cuadrito. Listo. El ejercicio nos decía que había un cambio en las expectativas de los productos, las expectativas, ¿sí? Y que había un cambio positivo en los ingresos. ¿Listo? Entonces me va a afectar mi curva de oferta y también me va a afectar mi curva de demanda. ¿Cómo no la afecta? No las va a afectar en los dos casos positivamente. ¿Listo? Entonces vamos otra vez con nuestro plan. Listo. Entonces tenemos nuestra curva, nuestro plano, perdón. Nuestro plano. Cantidad y precio. Entonces, vamos a pintar nuestras curvas de demanda. La original, nuestra curva de demanda original y nuestra curva de oferta original.
Esto solamente, o sea, el punto es como poner atención y ponerle lógica a las cosas. Yo les daría como ese consejo. Listo. Este sería el punto de equilibrio original, en donde yo demando esta cantidad con esta, y yo demando este precio, esta cantidad. Listo. Vamos a empezar a mover las curvas. Entonces, primera curva que se mueve, la primera curva que se mueve es la de demanda. Aumentaron nuestros ingresos. Mi curva de demanda cambió de D0 a D1. Y el otro movimiento, la voy a poner en el mismo color. Cambiaron las expectativas positivas de la economía. Por lo tanto, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, hacia la derecha. Curva de demanda hacia la derecha también. Lo que quiere decir que hay un nuevo punto de equilibrio. Ese nuevo punto de equilibrio me dice que a los mismos precios que se estaban viniendo, ofreciendo los productos, van a aumentar las cantidades. Y tiene como coherencia. Me aumentan los salarios, yo voy a consumir más. Y hay unas expectativas positivas en la economía para los productores. Por lo tanto, se mueve la curva de oferta. A los mismos precios, yo voy a demandar más de estos productos. ¿Sí? ¿Entendieron? Pasa lo mismo, si quieren el jueves lo vemos con otros ejemplos, en donde se mueve a la izquierda y el otro a la derecha. A ver qué puede pasar. O uno se mueve a la izquierda, que disminución en la tecnología, y el otro a la derecha, aumento en los precios de los bienes sustitutos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entendieron este ejercicio en donde se mueven las dos curvas? Sí, profe. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Entonces, ustedes deben primero calcular el precio. Entonces, esta pregunta tiene dos fases. Deben calcular el precio y la cantidad de equilibrio. O sea, parecido al ejercicio de la diapositiva anterior, ¿sí? Igualan, despejan P, reemplazan P. Y además, con cada una de estas ecuaciones, ustedes van a obtener a qué precio la demanda es 0. Y con esto ustedes van a realizar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces comiencen con la primera parte y luego continúan con la segunda parte y graficando. ¿Listo? ¿Tenemos que hacer la gráfica, profe? Sí, en la segunda parte tienen que hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces, pónganse a hacerlo y ya les digo cómo, y les pregunto cómo van. ¿Listo? Pues aquí estoy pendiente. Deben mostrarme. Profe, primero toca hacer, o sea, lo de las fórmulas. Sí, entonces primero tienen que hacer esta partecita. Esta. Perdón. Esta, la del... Esta. ¿Sí? Igualar, despejar y reemplazar. Y luego, ¿a qué precio la demanda va a ser 0? Obtener a qué precio la demanda va a ser 0. Y van a realizar la gráfica de la función. La gráfica de estas dos ecuaciones. ¿Listo? Aquí estoy pendiente.
Profe, ya acabé lo de las ecuaciones. Señora, Ya terminé lo de las ecuaciones, pero para ver si quedó bien, pues te muestro la foto por WhatsApp. Es que como está en mi computadora la cámara, no creo ok, que se vea bien. listo. Y la otra parte, obtén a qué precio la demanda es cero. Para que me muestres todo de uno. Ah, espérate, que ya te lo tengo. Listo. Profe, tú me das un favor de dejarme ver otra vez lo de las gráficas. ¿Sería estas o qué otra? ¿Esta? ¿De pronto? Sí. Ah, entonces entre... Profe, Señora, ¿será que puedes poner un momento la del ejercicio? el ejercicio, o sea, ¿esta? ¿Esta? No, la del ejercicio. Ah, el punto, esta. Sí, Listo. Water holds the foundation to wash away in parts. It's created a perfect feeding ground for termites. So, So we got two quotes from two different foundation repair experts, and the first one was for $50,000. Yeah. I know. yeah, that would take the renovation from 93,000 to 143,000. So that quote, Would mean tearing up all of the hardwood floors and replacing them. Okay, so $16,000 was the second quote. they say that they did come from underneath to repair the joists, and that saves a lot of money because we're not having to tear up all the old flooring, buy new flooring, and then have that way. It solves the water issue. And the termites. It makes it possible so that later on, if you want to do things like
replace the brick and the brick skirting that's missing in some areas, you can. I definitely want to salvage those floors. So you said that the lower slope still does that? Yes. Okay, all right. I want to go with the lower slope and just deal with the other stuff down the road. $16,000 float will solve all of the problems structurally, but there's still gonna be some cosmetic issues with the skirting around the house that the water falls. And those are things that she can come back later and do. She can do little bits at a time. We're still gonna move forward with the house with the design that we talked to her about. I'm excited. I think she's gonna be really happy. I can't work at the house, but I can work in the shop. And so I'm gonna build something really special for Stephanie. We built tons of tables, but this one is really unique. It's around curved in, but then the base is gonna be two big chunky pedestals. This is some of the wood that I pulled out of Stephanie's house, ready to glue some boards there. Yeah. So what we're doing is actually taking a sheet of plywood that we know is solid, that we know is smooth, and we're going to glue, we're basically going to laminate these hard pine boards to the piece of plywood. Once the glue is dry, we'll take a router and cut a circle off the end. At the- right. People do this all the time, and they'll take and mount the router to a piece of wood the way that I'm doing. What we're wanting to do is have a soft curve on the ends of the table, so it's not like an abrupt full half circle. Si terminaron, me avisan, por favor. It has been a long 6 weeks. We are finally back at Stephanie's house. Work's happened, removing all the rotted wood, decking the house up, putting it back into solid joist, all while saving the floor. Doors are all up. Profe, una pregunta. Sí, señorita. Para sacar la cantidad de equilibrio, ¿cómo es, profe? Digamos, si me dio diferente en la cantidad de demanda y en la cantidad de oferta. No te puede dar diferente. No, tienes que hacer bien la operación porque da el mismo, la misma cantidad. ¿Cuánto te debe cantidad? En la cantidad de demanda me dio 60 y en la de oferta me dio 30, profe. No. ¿Cuánto te dio el precio? El precio de equilibrio, ¿cuánto te dio? Me dio 6, profe. No, ¿por qué te dio 6? Sí, tú igualaste estas dos, ¿verdad? De 120 no, pero menos sí me 10. equivoqué. Listo, revísalo porque te tiene que dar Porque igual. No, profe, estoy confundida es con las gráficas. ¿Estás confundida con las gráficas? Si te dio a ti el precio, ¿cuánto te dio el precio? 8, ¿verdad? Sí, ¿Y la cantidad, cuánto te dio? ¿La cantidad de equilibrio, cuánto te dio? 40. Listo. Gráficas, las dos curvas, la demanda y la de oferta, en donde el punto de intersección de las dos es el de equilibrio, en donde va a ser para precio 8 y para cantidad 40. Esa sería la gráfica. El oído también ya está muy bien.
I don't think it's a good frame. Stephanie's house is just very specifically about. Profe, ahí te envío una foto a ver si me quedo. A ver, La gráfica. tranquila. Listo. Ahora faltaría, esa es la curva de oferta. Ahora por esa misma intersección, pon la demanda. Y nómbrelas, no te olvides nombrarlas. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, entonces me podría volver a mostrar la diaposición que sale la gráfica, por favor. Profe, ¿me vuelves a dejar a ver la gráfica, por favor? ¿Esa, Ana María? ¿Ves? La curva de demanda y la curva de oferta es lo único que te hace falta graficar. Nadie lo hace mejor que nosotros. Porque estamos haciendo esto también. Bobby versus Dog, episodio estreno, próximo sábado a las 9, en Discovery Home and Health. Desde mi cirugía he perdido 56 kilos. Lo que se mantiene es la actitud. Eres de su baja, cuando pesa y resulta tu vida la más sutil. Objetivo, vidas mortales. Las hermanas Slayton, nueva temporada, lunes 11 de octubre a las 8 en Discovery Home and Health. Es Cristina y tú se tienes que partir el 3 a la vez. Son equiparantillos salvajes para que jueguen. Es una. Estoy embarazada de 4 meses y trabajas para transformar un verdadero hogar. Va a ser sin olvidarse de encontrar tiempo para pasarla bien. Cristina en la playa, nueva temporada, estreno 17 de octubre 3-8 en Discovery. Get in there, girl. No,
¿Listo, chicas y chicos? Si tienen preguntas, me dicen. Profe, ya te envié la A gráfica. ver, muéstrame. Perfecto. ¿Sí? Entonces pones arriba la ecuación. Pues es eso, así es. ¿Sí? Y dice, obtén a qué precio la demanda es 0. Realizar las gráficas de las siguientes funciones. Entonces, la gráfica ya la hiciste. Y el precio cuando es 0, ¿qué pasaría? O sea, si los resultados entre cantidad de equilibrio y precio de equilibrio, ¿qué pasa si da 0? ¿Qué pasa si el precio de la demanda es 0? ¿Qué pasa si el precio de la demanda sería 0? Yo lo voy a hacer aquí en verde. Now that we've got 5 por 0, 0. 0. happening again as far as the washout. So Hunter and his crew are gonna put in a French drain. It's gonna take all the water and run it up. 120. I mean, the water's already running. The water, it's already running up down the drain. How perfect do we need to be? I like to have an inch, 2-inch drop, 10 to 15 feet. Drain it down. Eso es muy fácil, solamente reemplazar. ¿Qué pasaría si el precio sería 0 en cada una de las ecuaciones? La cantidad demandada, ¿cuánto sería? 120. O sea, Porque reemplazamos 10 por 0, P, sí, 10 por 0, 0. Y 5 por 0, 0. La cantidad demandada sería 120. sí, 120. Finally have a bathroom. No, it's 6 weeks, but it's fixed. We have a soap floor, so we need to start. I love this like gold bag. It's in food, right? ¿Listo? ¿Los demás tienen alguna otra pregunta? Aparte de las que ya los resolví. I think that's gonna be Lo que tienen que hacer es enviarme. No se les olvide. Me lo envían y el jueves hacemos más ejercicios para que les quede claro. Mañana vamos a evaluar la primera parte del curso hasta frontera de posibilidad de producción. ¿Listo? Porque partí el parcial en 2 para que no les quedara tan largo. ¿Listo, chicas y chicos? Bueno, profe. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Envíenme en el ejercicio que acaban de hacer. Envíenmelo al correo electrónico. Si lo hicieron en Excel, bien. Si lo hicieron en una hoja, envíenmela, por favor, al correo. ¿Listo? ¿Listo, ¿Me Brian? regalas tu ¿También? correo, porfa? Listo. Académico Francis Mosquera. Ya lo escribo acá. Un segundo. Aquí. Mosquera@gmail.com. Listo, es así. Esperen, se los agrando. Aquí se los dejo. académicofrancismosquera@gmail.com. El mismo que me enviaron ya un correo. Ustedes ya me enviaron otro correo.
Ella lo deben tener registrado. ¿Listo? Chicas y chicos. Verifica si el último que te envié quedó bien, que era lo de la demanda. Señora, no te entendí, ¿cómo? Que si verificas lo último que te envié, que era lo de A ver. el precio de la demanda. Sí, perfecto. No, no mentiras, no. No porque... Ah, ok, ya. Sí, es la cantidad demandada. No, listo, sí. Era solamente la cantidad demandada, no la ofrecida, pero sí. Lo bueno. ¿Listo? Muy bien, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana y estudien, echen una repasadita esta tarde. Bueno, ¿Listo? profe, hasta luego. Bueno, profe. que estén muy bien. Chao. Chao.